Claro, aquí tienes una narrativa de crimen real extensa y detallada, siguiendo todas las especificaciones de tu prompt. Se ha elegido el caso del asesino de la Baraja por su impacto mediático, su interesante investigación forense y las profundas preguntas que dejó tras de sí la sombra del naipe. Madrid bajo el terror del asesino de la Baraja. Madrid, a principios de 2003, era una metrópoli que vibraba con la normalidad de cualquier capital europea. Una ciudad de prisas matutinas, cafés a media tarde y el bullicio nocturno de sus barrios. Sus habitantes, ajenos a la oscuridad que se cernía sobre ellos, seguían sus rutinas, construían sus futuros y soñaban sus vidas. Entre ellos estaba Juan Carlos Martín Estacio, un joven de 28 años, empleado de limpieza en el aeropuerto de Baraja. Un chaval normal, como dirían sus amigos, con una vida por delante, una novia, planes. No era una celebridad ni una figura pública. Era simplemente un ciudadano más de Madrid, cuya humanidad residía precisamente en su cotidianidad. Esa misma cotidianidad que estaba a punto de ser destrozada, convirtiendo su nombre en el primer capítulo de una de las crónicas negras más aterradoras de la historia reciente de... Nadie podía imaginar que una simple carta de la baraja española, un as de copas, se convertiría en el siniestro emblema del... Línea de tiempo inicial, invierno de 2003. Madrid vive una relativa calma social, aunque con el trasfondo de la inminente guerra de Irak. 5 de febrero de 2003. 2 ataques en 30 minutos. Comienza la cuenta. 6 de marzo de 2003. Segundo asesinato. Se establece el patrón. 18 de marzo de 2003. Doble homicidio a plena luz del día. El pánico se apodera de la ciudad. La noche del 4 de febrero de 2003 fue fría y anodina. Juan Carlos Martín terminó su jornada laboral y se dirigió a casa de su novia, en el barrio de Barajas. Al día siguiente, su cuerpo fue descubierto por un trabajador municipal en un descampado junto a la Alameda de Osuna. Estaba tendido en el suelo, junto a una parada de autobús. Le habían disparado en la cabeza a quemarropa. La escena era brutal, pero inicialmente, la Policía Nacional lo catalogó como un posible ajuste de cuentas o un robo que salió mal. No había señales de lucha, y la cartera de la víctima estaba intacta. El desconcierto inicial de los agentes de la Comisaría General de Policía Científica se transformó en una extraña perplejidad cuando, a pocos centímetros del cadáver, encontraron una carta de la baraja española, el as de copas. En ese momento, no significó nada. Podía ser basura, un objeto casual arrastrado por el viento. Una macabra coincidencia. Pero la coincidencia dejó de serlo apenas 30 minutos después y a solo 4 kilómetros de distancia. Miquel Lejarza, un joven de 29 años, esperaba en la puerta de su casa en la localidad de Alcobendas. Un hombre se le acercó, le preguntó la hora y, sin mediar más palabra, le disparó 3 veces. Gravemente herido en la cara y el cuello, Miquel cayó al suelo, fingiendo estar muerto mientras su agresor huía. Sobrevivió de milagro, convirtiéndose en el único testigo que vería el rostro del asesino y viviría para contarlo. Su descripción, sin embargo, era vaga. Un hombre joven, de unos 1.7 metros, con ropa oscura. No había ninguna carta en la escena, pero la balística no tardaría en conectar ambos sucesos. Los casquillos encontrados en ambas escenas del crimen provenían de la misma pistola, una Tokarev TT-30, y 3, un arma de fabricación soviética inusual en la delincuencia común española. La policía ya tenía una conexión, pero aún no un patrón claro. El patrón se dibujaría con sangre un mes después. El 6 de marzo, Juana Dolores Uclés, una mujer de 57 años, salía de su trabajo como limpiadora en un bar de copas en la localidad de Tres Cantos.
Fue abordada en un callejón oscuro y asesinada de un disparo en la cabeza. Junto a su cuerpo, la policía encontró el 2 de copas. Ahora sí, la casualidad quedaba descartada. Madrid se enfrentaba a un asesino en serie. Un asesino con una firma. Un ritual macabro que la prensa no tardó en bautizar con un nombre que helaría la sangre de toda una nación. El asesino de la Baraja. El miedo dejó de ser una sensación abstracta para convertirse en una presencia tangible en las calles. La gente miraba por encima del hombro, desconfiaba de los extraños, y las noches de Madrid perdieron parte de su encanto. El asesino, envalentonado por la atención mediática, volvió a actuar el 18 de marzo, y esta vez lo hizo con una audacia aterradora. Eduardo Salas, un joven ecuatoriano de 27 años, y su novia, Anahid Castillo, de 26, ambos de origen rumano, se encontraban conversando en un camino de tierra en Arganda del Rey. Era plena luz del día. Un coche se detuvo a su lado. Un hombre bajó, caminó hacia ellos y sin decir nada les disparó a sangre fría. A Eduardo lo mató. Anahid, herida de muerte, intentó huir, pero fue alcanzada. El asesino dejó junto a sus cuerpos el 3 y el 4 de oros. El mensaje era claro. No tenía miedo. Podía matar a plena luz del día, en un lugar transitado, y desaparecer sin dejar rastro. La psicosis se apoderó de Madrid. La policía estaba desbordada. La prensa especulaba sin cesar y el perfil del asesino era un fantasma que cambiaba de forma con cada nuevo crimen. Un xenófobo, un psicópata militar, un loco en busca de fama. Tras este doble crimen, el asesino desapareció durante casi 3 semanas. Coincidió con el inicio de la Operación Libertad iraquí el 20 de marzo de 2003. Esta pausa alimentó una de las teorías más potentes de los investigadores. El asesino podría ser un militar o alguien con vínculos castrenses, posiblemente destinado en el extranjero, o cuya atención había sido desviada por el conflicto bélico. Pero la pausa terminó, el 7 de abril, en un bar de la localidad de El Molar, al norte de Madrid. Un hombre irrumpió y disparó contra los dueños y un cliente. Afortunadamente, esta vez, el arma se encasquilló tras el primer disparo, y el agresor huyó. La policía encontró en el lugar 2 cartas más, el 5 y el 6 de copas. El arma, una vez más, era la Tokarev. La descripción del atacante coincidía con la de crímenes anteriores. La secuencia de naipes parecía rota, pero la firma del arma era incorrecta. El asesino de la Baraja había vuelto. Asterisk, asterisk. Diagrama de la investigación. Asterisk, asterisk. Sede central. Comisaría General de Policía Científica y UDV Central. Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Prueba Clave 1. Balística. Todos los crímenes están conectados por una única pistola, Tokarev TT-30 y 3, calibre 7, 60 y 2 milímetros. Se crea un mapa de distribución de los casquillos. Prueba Clave 2. Modus operandi. Disparos a corta distancia, generalmente en la cabeza, sin motivo aparente robo sexual. La firma de las cartas de la baraja. Perfil psicológico, FBI, dividido por Policía Nacional, varón, 25 hasta 35 años. Inteligente, metódico, asesino organizado. Posiblemente con experiencia militar o policial por el manejo del arma y la frialdad. Narcisista, buscando notoriedad mediática. Tecnología de la época. Análisis de registros de llamadas de repetidores de telefonía móvil en las zonas de los crímenes. Una tarea titánica, con miles de números. Revisión de las escasas y primitivas cámaras de seguridad. Callejones sin salida. Se investigó a cientos de militares, vigilantes de seguridad y personas con acceso a armas. Varios sospechosos fueron detenidos y posteriormente liberados, aumentando la presión mediática
y la sensación de impotencia. El epicentro de la investigación se situó en el complejo policial de Canillas, en Madrid. Un equipo de élite de la UDEF y la policía científica trabajaba contrarreloj. Sobre una mesa gigante, un mapa de la Comunidad de Madrid estaba salpicado de alfileres rojos que marcaban las escenas del crimen. Los investigadores, liderados por comisarios veteranos, se enfrentaban a un enemigo sin rostro y aparentemente sin motivo. No sigue un patrón geográfico claro, ni un perfil de víctima definido, se podía escuchar en las reuniones de estrategia. Ataca a hombres, a mujeres, a españoles, a inmigrantes, de día y de noche. Lo único que los une es la pistola y las cartas. La balística era su única pista sólida. Cada casquillo era una huella dactilar de metal. Las estrías microscópicas grabadas en la vaina por el percutor y la recámara de la Tokarev eran idénticas en todos los casos. Sabían que si encontraban el arma, encontrarían al asesino. Pero, ¿dónde buscar? La Tokarev no era un arma común en España. Esto los llevó a investigar círculos de exmilitares de países del este, mercados negros y bases militares españolas. Se tomaron muestras de ADN de las cartas y las escenas, pero en 2003 las técnicas no eran tan avanzadas como hoy. No se encontró perfil genético concluyente del asesino, solo de las víctimas o de contaminación ambiental. El perfil psicológico que elaboraron los expertos apuntaba a un individuo con un trastorno narcisista de la personalidad, un psicópata integrado que podía llevar una vida aparentemente normal. Alguien que disfrutaba del caos que estaba creando, que leía las noticias sobre sí mismo cada mañana. La teoría militar se reforzaba. El asesino mostraba una calma y una eficacia letal, una conciencia situacional propia de alguien entrenado. La presión sobre la policía era inmensa. Cada día sin resultados era una victoria para el asesino y un tormento para la sociedad. Se recibieron miles de llamadas con pistas falsas. Hubo incluso un intento de extorsión a un programa de televisión por parte de alguien que afirmaba ser el asesino, lo que resultó ser otra pista falsa. La investigación se ahogaba en un mar de información inútil, mientras el verdadero culpable seguía. Y entonces, cuando la investigación parecía estar en un punto muerto, y la ciudad contenía la respiración, esperando el 7 de copas, ocurrió lo más inesperado. El 3 de julio de 2003, casi 3 meses después del último ataque, un joven de 25 años llamado Alfredo Galán Sotillo entró por la puerta de la comisaría de Puertollano, Ciudad Real, a 240 kilómetros de Madrid. Estaba visiblemente nervioso. Se acercó al agente de guardia y pronunció la frase que pondría fin a la pesadilla. Soy el asesino de la vara. Asterisc, asterisc. Mapa de la confesión y verificación. Asterisc, asterisc. 1. Puertollano Alfredo Galán se entrega. Proporciona detalles que solo el asesino y la policía conocen. 2. Madrid, Canillas. Es trasladado a la sede de la UDEV, sometido a un interrogatorio exhaustivo. 3. Guadalajara. Galán revela que vendió la pistola Tokarev a un amigo de la infancia en su pueblo. 4. Recuperación del arma. La policía localiza al amigo, quien entrega la pistola. Laboratorio de balística. La prueba definitiva. Los casquillos de las escenas del crimen coinciden con los disparados por el arma recuperada. El caso está cerrado. La incredulidad inicial de los agentes de Puertollano dio paso al asombro. Galán, un ex cabo del ejército español que había servido en misiones humanitarias en Bosnia, comenzó a relatar sus crímenes con una frialdad y una precisión que helaba la sangre. Describió detalles de las escenas que nunca se habían hecho públicos, como la posición exacta de los cuerpos o conversaciones que solo él podría conocer. Era él, no había duda. Durante su confesión,
Explicó que había comprado la pistola Tokarev en Bosnia por el equivalente a 150 euros. Dijo que empezó a matar porque sentía un odio interior y que quería probar lo que se sentía. La elección de las víctimas era, según él, completamente aleatoria. Simplemente conducía sin rumbo hasta que veía a alguien que le parecía un blanco fácil. Lo de las cartas fue una idea que se le ocurrió sobre la marcha, inspirada por una película, para dejar una firma y que los crímenes se conectaran. El punto clave de su confesión fue la ubicación del arma. Galán declaró que se había asustado por la magnitud de la investigación y se había deshecho de la pistola, vendiéndosela a un amigo en su pueblo natal. Los investigadores de la UDEV se desplazaron de inmediato. Localizaron al amigo, quien, ajeno a todo, confirmó la historia y entregó el arma. En el laboratorio de balística, la tensión era palpable. Se realizó un disparo de prueba. Se compararon los casquillos bajo el microscopio. Las estrías coincidían. Era la misma pistola. El asesino de la baraja tenía nombre y rostro: Alfredo Galán Sotí. El juicio, celebrado en 2005, fue un espectáculo mediático. Para sorpresa de todos, Alfredo Galán se retractó de su confesión. Afirmó que era inocente y que se había autoinculpado presionado por un grupo de ultraderecha que lo amenazó para que asumiera la autoría de los crímenes. Su abogado defensor argumentó que no había pruebas de ADN ni huellas dactilares que lo vincularan directamente con las escenas. Sin embargo, la fiscalía presentó un caso demoledor. La confesión original estaba repleta de datos que solo el asesino podía saber, y la prueba de balística era irrefutable. El arma que él mismo había llevado a la policía era el arma homicida. Además, el testimonio de Miquel Lejarza, el único superviviente, fue crucial. Aunque no pudo identificarlo con total certeza en una rueda de reconocimiento inicial debido a las secuelas de sus heridas, su descripción general encajaba. El tribunal no creyó la nueva versión de Galán. Fue declarado culpable de 6 asesinatos y 3 intentos de asesinato. La sentencia fue de 142 años y 3 meses de prisión. El sistema de justicia español había funcionado. El asesino estaba entre rejas, pero el fin del proceso legal no fue el fin de la historia. El legado del asesino de la baraja es complejo y sombrío. Para las familias de las víctimas Juan Carlos Martín, Juana Dolores Uclés, Eduardo Salas, Ana Hid Castillo y las otras 2 víctimas mortales, cuya conexión con el caso fue más tenue pero balísticamente confirmada, la sentencia fue un cierre judicial, pero no emocional. Perdieron a sus seres queridos por el capricho aleatorio de un hombre que decidió jugar a ser Dios. Sus vidas quedaron marcadas para siempre por una baraja de cartas y una pistola soviética. La Comunidad de Madrid tardó en recuperarse del estado de pánico colectivo. El caso demostró cuán frágil es la sensación de seguridad y cómo un solo individuo puede sembrar el terror en una sociedad entera. Para el sistema de justicia y la policía, el caso fue una lección de humildad y un catalizador para la modernización. Puso de manifiesto la importancia de las bases de datos de balística centralizadas y la necesidad de mejorar las técnicas de perfilación criminal. También expuso la complicada relación entre la policía y los medios de comunicación en casos de alto perfil, donde la presión por obtener resultados puede llevar a filtraciones y la creación de una narrativa que a veces obstaculiza la propia investigación. El final de esta historia es reflexivo y, en cierto modo, abierto. Alfredo Galán fue capturado y condenado, pero la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Por qué? Su explicación de un odio interior parece una simplificación vacía ante la magnitud de sus actos. ¿Fue un trauma de la guerra en Bosnia? ¿Una predisposición psicopática latente que encontró un detonante? ¿O simplemente la manifestación más pura y banal del mal, un deseo de notoriedad y poder sobre la vida y la muerte?
Galán, desde la cárcel, ha mantenido su inocencia, dejando que el misterio de su motivación se pierda en el silencio de su celda. Hoy, más de 2 décadas después, los nombres de sus víctimas corren el riesgo de desvanecerse en la memoria colectiva, eclipsados por el apodo de su asesino. Pero no deben ser olvidados. Eran personas con historias, con amor, con futuro. Juan Carlos, de 28 años. Juana Dolores, de 57. Eduardo, de 27. Anahid, de 26. Y los demás no son los peones de un juego macabro, sino las verdaderas y trágicas víctimas de una mente oscura. Su recuerdo es un homenaje a la vida que les fue arrebatada y una advertencia perpetua sobre la capacidad humana para la destrucción, a menudo oculta, tras el rostro de la más absoluta normalidad. La baraja fue recogida, pero la sombra que proyectó aún se alarga, recordándonos que la justicia puede encarcelar al monstruo, pero rara vez puede explicar. Fuentes y bibliografía. Ejemplos para credibilidad. Sumario del caso del asesino de la baraja. Audiencia Provincial de Madrid, 2005. Hemeroteca de diarios por El País, El Mundo y por ABC, por febrero-julio 2003. Documentales de investigación. Equipo de investigación por La Sexta, en el punto de mira por 4. Jiménez, F. 2010. Psicópatas españoles. Los perfiles de los asesinos en serie. Editorial Planeta. Informes de la Comisaría General de Policía Científica sobre balística forense en el caso. Y esta es, quizás, la conclusión más desoladora de todas. El sistema legal, con su andamiaje de lógica, pruebas y procedimientos, está diseñado para procesar hechos, no para descifrar el abismo del alma humana. Pudo ponerle un número de expediente al horror, una duración a la condena y un nombre a la maldad. Pero el enigma de Alfredo Galán Sotillo trascendió la sala del tribunal. Se convirtió en un capítulo oscuro de la criminología española. Un recordatorio perpetuo de que la ausencia de un motivo comprensible es, en sí misma, la forma más pura de terror. Porque un crimen pasional, un robo que sale mal, un acto de venganza, todos ellos, por terribles que sean, se mueven dentro de un marco de causalidad humana reconocible. Pero el asesino que mata por nada, por el mero hecho de hacerlo, rompe ese pacto de lógica social y nos enfrenta a la aterradora posibilidad del caos absoluto, de la violencia como un fin en sí mismo. El inspector jefe al mando de la investigación, un hombre llamado a quien llamaremos Méndez para proteger su identidad, nunca se desprendió del todo del caso. Incluso años después de su jubilación, en la tranquilidad de su apartamento con vistas a un parque madrileño, los naipes seguían apareciendo en sus sueños. No eran sueños de persecuciones ni de tiroteos, sino de una quietud perturbadora. Veía el haz de copas sobre el asfalto mojado junto al cuerpo de Juan Carlos Martín, su color rojo sangre casi vibrando bajo la luz de los focos policiales. Veía el 2 de copas en la portería de Juana Dolores, una mancha de color en la penumbra del portal. Eran imágenes estáticas, silenciosas, cargadas de un significado que se le escapaba. Méndez había visto la muerte en todas sus formas a lo largo de 30 años de carrera, pero este caso le había dejado una cicatriz diferente. Era la sensación de haber perseguido a una sombra, a un fantasma, solo para descubrir al final que tenía el rostro anodino de un exmilitar que trabajaba como guardia de seguridad. Recordaba la frustración de aquellos meses de 2003. Cada llamada era un callejón sin salida, cada testigo una pista falsa. La presión mediática era un monstruo insaciable que devoraba cada detalle, cada filtración, y los vomitaba convertidos en titulares sensacionalistas que aterrorizaban a la población y entorpecían su trabajo. El asesino de la baraja, un hombre nacido en una redacción,
se convirtió en una entidad con vida propia, más grande y más mítica que el hombre de carne y hueso que se escondía tras ella. Méndez y su equipo se sentían como actores en un teatro del absurdo, trabajando bajo los focos mientras el director de la obra, el propio asesino, se reía de ellos desde la oscuridad, dejando sus macabras tarjetas de visita. La confesión de Galán fue el momento más extraño de su carrera. No hubo un interrogatorio tenso, ni un brillante golpe de astucia policial que lo acorralara. Hubo un hombre que entró en una comisaría de Puerto Llano y dijo: «Soy el asesino de la Baraja». Al principio, nadie le creyó. Estaban acostumbrados a los confesores en serie, a los mitómanos que buscaban su minuto de fama sobre la tumba de otros. Pero Galán era diferente. Hablaba con una calma gélida, con una precisión en los detalles que helaba la sangre. Describió la posición de los cuerpos, las palabras que intercambió con sus víctimas, la sensación del retroceso de la Tokarev en su mano. Méndez, que viajó de urgencia para interrogarlo, sintió que no estaba hablando con un hombre, sino con una grabadora que reproducía los hechos sin emoción alguna. No había arrepentimiento, ni orgullo, ni miedo, solo un vacío. Cuando le preguntó por qué, la respuesta fue la que ya se conoce. Porque sentía un odio interior. Quería probarme a mí mismo. Una frase que no explicaba nada, y que, al mismo tiempo, lo explicaba todo. Explicaba que no había explicación, que la razón habitaba en un lugar al que la lógica de un policía jamás podría llegar. Para Miquel Lejarza Eguía, el superviviente, la vida después del 24 de marzo de 2003 se convirtió en un ejercicio constante de reconstrucción. La bala de la Tokarev no solo le había destrozado la mandíbula y puesto en coma, le había robado la sensación de invulnerabilidad que todos poseemos hasta que la violencia nos toca directamente. Durante meses, cada rostro desconocido en la calle era una amenaza potencial. Cada sonido brusco, un disparo. El juicio fue una prueba durísima. Ver a Galán sentado en el banquillo, con esa misma expresión vacía que él recordaba vagamente de la noche del ataque, fue como enfrentarse a un fantasma. Su testimonio, aunque crucial, se sintió incompleto para él. Las palabras no podían transmitir el terror puro, el olor a pólvora, el sabor metálico de la sangre en la boca, la certeza absoluta de que iba a... Con el tiempo, Miquel aprendió a vivir con sus cicatrices, tanto las visibles como las invisibles. Se convirtió en un símbolo involuntario de resiliencia. El hombre que miró a los ojos al asesino de la Baraja y sobrevivió para contarlo. Pero él nunca se sintió un héroe. Se sentía afortunado y profundamente triste por Fabio, su amigo, que no tuvo la misma suerte. A veces, en la soledad de la noche, se preguntaba por qué él sí y otros no. ¿Fue un simple error del asesino? ¿Una bala que se desvió por milímetros o el destino? No encontró respuestas, solo la determinación de vivir la vida que le fue concedida con la mayor plenitud posible, en honor a los que no pudieron. Su historia es la otra cara del legado del asesino, la de la vida que se niega a ser definida por la muerte. Las familias de las víctimas emprendieron un viaje diferente, uno sin posibilidad de retorno a la normalidad. Para los padres de Juan Carlos Martín, el portero asesinado en la calle de Alonso Cano, el mundo se detuvo el 4 de febrero de 2003. Su hijo era un joven trabajador, amable, que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Su muerte fue el inicio del pánico, el primer naipe de una baraja maldita. Durante el juicio, tuvieron que escuchar los detalles de sus últimos momentos, narrados con una frialdad clínica que les revolvía las entrañas. La condena de Galán les proporcionó una sensación de justicia, pero no de paz. La paz era imposible. ¿Cómo encontrarla cuando la vida de tu hijo ha sido reducida a ser la primera víctima de un asesino en serie?
Cada vez que los medios mencionaban el caso, su herida volvía a abrirse. Lucharon para que se recordara a Juan Carlos por quién fue, no por cómo murió. Crearon una pequeña fundación en su barrio para ayudar a jóvenes en riesgo, transformando su dolor en un acto de construcción. Un dique contra la marea de sinsentido que había ahogado a su hija. La historia de Anahid Castillo, la hija de los dueños del Bar Rojas en Alcalá de Henares, es igualmente desgarradora. Tenía 26 años y toda la vida por delante. Murió junto a su jefa, Juana Dolores Uclés, en un acto de violencia tan gratuito como impredecible. Su familia, inmigrantes ecuatorianos que habían trabajado sin descanso para construir un futuro en España, lo vieron todo derrumbarse en un instante. Para ellos, el asesino de la Baraja no era un personaje mediático ni un interesante caso de estudio criminológico. Era el hombre que les había arrebatado la luz de sus vidas. El juicio fue un calvario de revivir el trauma, de ver el rostro del hombre que, sin motivo alguno, decidió que la vida de su hija no valía nada. La sentencia de 142 años fue un número abstracto. Ningún número de años podría devolverles lo que... Su duelo fue silencioso, alejado de las cámaras, una procesión íntima y perpetua que continúa hasta el día de hoy. En la prisión de máxima seguridad, Alfredo Galán Sotillo se convirtió en un recluso más, el número 200.500.713. Su notoriedad inicial se fue desvaneciendo con el paso de los años, reemplazada por la rutina carcelaria. Se adaptó bien, era disciplinado, reservado y rara vez causaba problemas. Cumplía con sus tareas. Leía, hacía ejercicio. Para los funcionarios de prisiones y para los otros reclusos, era difícil conciliar a ese hombre callado y aparentemente normal con el monstruo que había aterrorizado a Madrid. Su retractación y su insistencia en su inocencia se convirtieron en su mantra. Construyó una narrativa alternativa en la que él era la víctima, un chivo expiatorio de una conspiración neonazi. Se aferró a esa historia con una tenacidad que algunos psicólogos interpretaron como un mecanismo de defensa de una mente incapaz de confrontar la enormidad de su propia maldad, y otros como la manifestación más refinada de su psicopatía. La manipulación y la mentira como herramientas fundamentales de su ser. Varios periodistas y criminólogos intentaron entrevistarlo a lo largo de los años, buscando la clave que resolviera el enigma. La mayoría de las solicitudes fueron denegadas. Las pocas veces que habló, repitió la misma historia, sin fisuras, sin contradicciones. Se presentaba como un hombre tranquilo, traicionado, víctima de una injusticia. Hablaba de su experiencia en Bosnia no como un trauma, sino como un servicio honorable a su país. Negaba cualquier interés por las armas o la violencia. Escucharlo era como entrar en un universo paralelo donde las pruebas de balística, su propia confesión detallada y el testimonio de un superviviente no tenían valor. Esta negación absoluta de la realidad era, para muchos, más inquietante que la confesión original. Demostraba una desconexión total con la verdad, una capacidad para habitar su propia ficción que lo hacía impenetrable, inaccesible a cualquier intento de comprensión. El caso del asesino de la Baraja también tuvo un profundo impacto en la cultura popular española. Se escribieron libros, se produjeron documentales y series de televisión. Cada producción intentaba arrojar nueva luz sobre el caso, pero la mayoría terminaba orbitando alrededor de la misma pregunta sin respuesta: ¿por qué? El caso se convirtió en un arquetipo del mal moderno, urbano, aleatorio e inmotivado. La figura de Galán, el soldado condecorado convertido en asesino, fascinaba y repelía a partes iguales. Era el vecino de al lado, el hombre normal que ocultaba un abismo en su interior. Esta fascinación morbosa planteó preguntas incómodas sobre la naturaleza del entretenimiento y el consumo del dolor ajeno.
Las víctimas se convertían en personajes de una trama, y sus muertes en puntos de giro narrativo. La sociedad que meses antes temblaba de miedo, ahora consumía ese mismo miedo como un producto de ficción, una forma segura de asomarse al abismo desde la comodidad del sofá. La policía científica, por su parte, extrajo lecciones cruciales. El caso demostró la necesidad imperiosa de un sistema de identificación balística automatizado y centralizado a nivel nacional. Antes de Galán, la comparación de casquillos y balas era un proceso más artesanal y fragmentado. La investigación se vio ralentizada por la incapacidad de cruzar rápidamente los datos de los diferentes crímenes. El caso actuó como un catalizador para la inversión en tecnología y la creación del Sistema Integrado de Identificación Balística, SAIB, una herramienta que ha sido fundamental para resolver innumerables casos desde entonces. De alguna manera, la estela de muerte que dejó Galán forzó una modernización que, a la larga, ha salvado vidas. Una ironía amarga que no ofrece consuelo a las familias, pero que forma parte del complejo legado del caso. La abogada de oficio, que defendió a Galán, a quien llamaremos Rivas, también cargó con el peso del caso durante años. Se enfrentó a una tarea imposible: defender al hombre más odiado de España. Tuvo que soportar el desprecio público, las miradas de acusación e incluso las amenazas. Para ella, sin embargo, era una cuestión de principios. Todo el mundo, sin importar la monstruosidad de los crímenes de los que se le acusa, tiene derecho a una defensa. Su estrategia se basó en las debilidades objetivas del caso de la Fiscalía: la falta de ADN, la ausencia de huellas dactilares concluyentes y la retractación de la confesión. Argumentó que la confesión pudo ser inducida o falsa, un fenómeno conocido en la psicología forense. Se aferró a la teoría de la conspiración neonazi que su cliente le proporcionó, no porque necesariamente la creyera, sino porque era la única línea de defensa posible ante la abrumadora prueba de balística. Perdió el caso, como era de esperar, pero nunca se arrepintió de haber hecho su trabajo. Su papel en la historia es un recordatorio de que el sistema de justicia, para ser justo, debe funcionar incluso para aquellos que parecen indignos de su protección. Con el paso de las décadas, la historia del asesino de la Baraja ha comenzado a adquirir los contornos de una leyenda urbana, un cuento de terror para una nueva generación que no vivió el pánico de 2003. El nombre de Alfredo Galán Sotillo se menciona en podcasts de crímenes reales y en hilos de foros de Internet, a menudo despojado de su contexto humano y reducido a un mero coco. Pero para aquellos que lo vivieron, la realidad fue mucho más cruda y menos glamurosa. No hubo un genio criminal, ni un plan maestro. Hubo un hombre con un arma y un vacío en el alma. Hubo víctimas inocentes, cuyas vidas fueron truncadas de la forma más brutal y arbitraria. Y hubo una ciudad entera que aprendió que el monstruo no siempre vive en castillos lejanos o en callejones oscuros. A veces lleva uniforme, saluda por la mañana, y es indistinguible de cualquier otra persona en la multitud. El inspector Méndez, ahora un anciano de pelo blanco, a veces pasea por la calle Alonso Cano. Se detiene un momento donde cayó Juan Carlos Martín. El portal ha sido reformado. El asfalto ha sido repavimentado innumerables veces. No queda rastro físico de lo que ocurrió allí, pero para él, la escena sigue intacta en su memoria. Ve la cinta policial, las luces parpadeantes, el as de copas. No siente ira, ni siquiera tristeza. Siente una profunda melancolía por las preguntas que nunca tendrán respuesta, por la brecha de incomprensión que separa a la gente corriente de aquellos que deciden cruzar la línea hacia la oscuridad. Sabe que capturaron al asesino, que la justicia, en su forma imperfecta, prevaleció. Pero también sabe que el porqué se perdió para siempre en algún lugar entre los campos de batalla de Bosnia y el silencio de una celda en Herrera de la Mancha.
El caso está cerrado, el expediente archivado, pero la historia, como la sombra que proyectó aquella baraja, se niega a desaparecer por completo, recordándonos la fragilidad del orden y la terrible simplicidad con la que puede ser quebrado. Es una lección sombría que Madrid, y España entera, no debería olvidar jamás. El eco de los disparos de la Tokarev se ha desvanecido, pero la pregunta que dejaron suspendida en el aire, la pregunta sobre la naturaleza del mal, sigue resonando, tan potente y perturbadora como el primer día. Pero para una persona, esa pregunta no era una abstracción filosófica, sino el motor que había consumido el último lustro de su vida. Se llamaba Elena Salgado y era periodista de investigación. Aunque la precariedad de la profesión la había empujado más hacia el terreno del documental y el podcast, un nicho donde las viejas historias encontraban nuevas audiencias. A diferencia de los miles de aficionados al crimen real que devoraban los detalles del caso Galán como si fuera un thriller de sobremesa, para Elena, la historia era una herida abierta, una obsesión personal que había comenzado en la Facultad de Criminología. No le interesaba el qué, el cómo o el dónde. Esos eran datos, puntos en un mapa, una cronología de la muerte que cualquiera podía recitar. A Elena le carcomía el mismo porqué que mantenía despierto al inspector Méndez en sus noches de ansiedad. Su proyecto, que había vendido a una plataforma de audio con más entusiasmo que presupuesto, se titulaba provisionalmente El silencio de la Tokarev. Pretendía ser la autopsia definitiva, no del caso policial, sino del alma de Alfredo Galán. Durante años, había acumulado una cantidad ingente de material, entrevistas con policías jubilados, psicólogos forenses, antiguos compañeros de la base de El Goloso, e incluso un breve y tenso encuentro con la abogada Rivas, quien se había negado a hablar de su cliente más allá de defender los principios que la guiaron. Elena había cartografiado la vida de Galán con una minuciosidad casi patológica, desde su infancia en Puerto Llano hasta sus misiones en Bosnia y Kosovo. Y en todo ese mapa biográfico encontraba un desierto. No había traumas infantiles evidentes, ni un historial de violencia, ni los marcadores clásicos del asesino en serie. Solo un hombre gris, mediocre, que un día decidió empezar a matar. Su investigación la había llevado a una conclusión frustrante. La clave, si es que existía, no estaba en los archivos ni en los testimonios de terceros. Estaba encerrada con el propio Galán en la prisión de Herrera de la Mancha. Durante 3 años, le había escrito cartas metódicas, respetuosas, que evitaban el sensacionalismo. Le hablaba de su propia búsqueda de comprensión. Le planteaba preguntas abiertas sobre su experiencia en los Balcanes, sobre el tedio de la vida militar, sobre el significado del azar. Las primeras 100 cartas no obtuvieron respuesta. La número 101, sí, era un folio de cuaderno cuadriculado, escrito con una caligrafía pulcra y disciplinada. Apenas 4 frases. Señorita Salgado, su insistencia es notable, casi militar. Usted busca una historia donde no la hay. Cree que en mi cabeza hay un tesoro escondido. Solo encontrará lo que usted misma traiga. La misiva carecía de saludo o despedida. Estaba firmada con sus iniciales. A. G. S. Aquellas palabras, ambiguas y provocadoras, fueron para Elena una puerta entreabierta. Durante los 2 años siguientes, mantuvieron una correspondencia esporádica. Galán nunca admitió nada. Nunca habló directamente de los crímenes. Sus cartas eran un laberinto de evasivas, reflexiones pseudofilosóficas sobre el destino, la disciplina y el honor, mezcladas con quejas sobre la monotonía de la vida carcelaria y anécdotas insulsas de su pasado, siempre desprovistas de emoción. Era un maestro del vacío. Escribía mucho para no decir nada, y Elena se dio cuenta de que ese era su juego, arrastrarla a su propia nada.
hacerle sentir la misma futilidad que parecía gobernar. Pero entre líneas, Galán dejó caer migajas. Mencionaba lugares de Bosnia, con una precisión topográfica escalofriante. El puente de Mostar, las colinas alrededor de Sarajevo, un pueblo llamado Ahmići. Nombres que para la mayoría eran ecos de un noticiero lejano, pero que para quienes estuvieron allí eran sinónimos de una brutalidad que desafiaba el lenguaje. Fue esa pista, la de Bosnia, la que Elena decidió seguir hasta el fin. Se endeudó, pidió un adelanto a la productora y viajó a los Balcanes. Lo que encontró allí no fue una revelación súbita, sino una inmersión gradual en el tipo de oscuridad que había forjado a Galán. Entrevistó a veteranos de la Legión, a cascos azules de otros países, a civiles que habían sobrevivido a la guerra. Le hablaron de la neurosis del frente, del estado de alerta constante que deshumaniza, de la delgada línea entre ser un soldado y un mero ejército. Un antiguo sargento español, un hombre corpulento con la mirada permanentemente nublada, se lo describió sin adornos mientras apuraba un licor de ciruelas en un bar de Sarajevo. Allí no eras una persona, eras una función. Tu trabajo era ver, informar y, si te daban la orden, disparar. El que tenías enfrente no era un padre, un hijo o un panadero. Era un objetivo. Y si no era un objetivo, era un obstáculo. Y si no era un obstáculo, era invisible. Después de meses viendo el mundo a través de esa mirilla, ya no sabes apagarla. Vuelves a Madrid y sigues viendo objetivos, obstáculos e invisibles. Elena encontró registros de la unidad de Galán. Habían estado destinados a misiones de interposición, testigos impotentes de limpiezas étnicas, un psicólogo militar retirado, con el que contactó por Skype, le explicó el concepto de lesión moral. El daño que sufre la psique de un soldado, no solo por lo que sufre o por lo que hace, sino por lo que no puede hacer, por las atrocidades que se ve forzado a presenciar sin poder intervenir. Imagínese a un joven de 20 y pocos años, criado en una sociedad pacífica, armado con un fusil y una autoridad que no comprende, y colóquelo en medio del infierno. Pídale que vigile mientras unos vecinos masacran a otros, día tras día. ¿Qué cree que le pasa a su idea de la justicia? ¿A su concepto del valor de una vida humana? Se pulveriza. Para algunos, esa pulverización se convierte en trauma, en depresión, para otros, en un cinismo absoluto. Y para una minoría, una muy pequeña y peligrosa minoría, se convierte en una licencia. Si la vida no vale nada allí, ¿por qué iba a valerlo aquí? Galán nunca fue un héroe ni un monstruo en la guerra. Fue, como en el resto de su vida, un espectador. Un soldado disciplinado que cumplía órdenes, que mantenía su arma limpia y que observaba el caos con una quietud que sus compañeros confundían con profesionalidad, pero que en realidad era un vacío que crecía, alimentado por el horror ajeno. Elena comprendió que el porqué no era un evento, sino un proceso, una lenta erosión de la guerra no le había dado un motivo para matar. Le había quitado todas las razones para no hacerlo. Mientras tanto, en Madrid, la historia seguía su propio curso, mutando en la cultura popular. Un director de cine de autor anunció un proyecto sobre el caso, centrado en la figura de la abogada Rivas, explorando el dilema moral de la defensa. La noticia provocó una oleada de indignación en las redes sociales, liderada por una cuenta de Twitter gestionada anónimamente por el hijo de Juan Carlos Martín, el portero asesinado en la calle Alonso K. Javier Martín tenía ahora 35 años. Era arquitecto y padre de una niña. Durante 2 décadas, había intentado vivir con el fantasma de su padre, un fantasma que la sociedad se empeñaba en resucitar cada cierto tiempo. Para Javier, cada podcast, cada documental, cada artículo de aniversario era una nueva profanación. Reducían a su padre a un naipe, el as de copas,
el primer muerto oficial. Se olvidaban del hombre que le enseñó a montar en bicicleta, que le leía cuentos por las noches imitando las voces, del olor a tabaco y colonia que se le quedaba impregnado en la ropa después de un abrazo. El dolor de Javier no había disminuido. Se había transformado en una rabia sorda y vigilante. Luchaba contra la mitificación del asesino y el olvido de las víctimas. Su cuenta de Twitter era un archivo de memoria. Publicaba fotos de su padre, de los otros asesinados. Recordaba sus profesiones, sus vidas, sus sueños truncados. Cada vez que alguien mencionaba a Galán como un genio del mal o un enigma fascinante, Javier respondía con la foto de una víctima y una simple frase. Se llamaba Nombre, y esta era su vida. Los caminos de Elena y Javier estaban destinados a cruzarse. Ella, buscando la verdad del monstruo. Él, defendiendo la verdad de la víctima. Elena le escribió, explicando su proyecto, asegurándole que su intención no era glorificar al asesino, sino precisamente despojarlo de su aura mítica, mostrar la banalidad y el vacío que se escondían detrás de sus actos. Javier, receloso, aceptó reunirse con ella en una cafetería cerca de su estudio de arquitectura. El encuentro fue tenso. Javier la escuchó con los brazos cruzados, sus ojos analizándola con una mezcla de hostilidad y agotamiento. ¿Qué más quieres saber?, le preguntó finalmente, con la voz cargada de un cansancio de 20 años. ¿Quieres que te describa cómo encontramos a mi madre gritando en el pasillo? ¿O cómo tuve que explicarle a mi propia hija por qué el abuelo Juan Carlos solo existe en las fotos? ¿Crees que entender a ese tipo va a cambiar algo? No va a devolverme a mi padre. No va a borrar el miedo de mi madre. Solo va a darle a él lo que siempre quiso: atención, protagonismo. Elena no se defendió. Simplemente asintió y sacó de su bolso una carpeta. No contenía transcripciones de sus cartas con Galán ni teorías criminológicas. Contenía su investigación sobre las otras víctimas. Había hablado con la hermana del joven que limpiaba el autobús en la parada de la Alameda de Osuna, con el compañero de trabajo del empleado del aeropuerto, con los vecinos del matrimonio rumano de Arganda del Rey. Había reconstruido sus vidas, sus rutinas, sus pequeñas alegrías. No quiero entenderle a él para justificarle, dijo Elena en voz baja, pasándole la carpeta. Quiero entenderle para desnudarle, para que la gente vea que no hay nada detrás de la cortina, ni un genio, ni un monstruo de película. Solo un hombre patético y vacío que destrozó vidas como la de tu padre, porque no sabía qué hacer con la suya. Tu lucha en Twitter es importante, pero es defensiva. Mi trabajo puede ser un ataque. Quiero destruir la leyenda, y para eso necesito tu ayuda. Necesito la voz de las víctimas. Javier guardó silencio durante un largo rato, hojeando los documentos. Vio el respeto con el que Elena había tratado la memoria de los muertos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien no veía a su padre como una pieza de un puzzle macabro, sino como el centro de una tragedia humana. De acuerdo, dijo finalmente. Te contaré todo, pero con una condición. La última palabra de tu documental, el último sonido que se escuche, no será su voz, ni la tuya. Será el nombre de y el de todos los demás. La investigación de Elena en Bosnia y su alianza con Javier dieron un vuelco a su proyecto. Ya no era solo el silencio de la Tokarev, sino también el eco de las vidas. Consiguió algo que nadie había logrado: una autorización para una entrevista cara a cara con Alfredo Galán. Fue un proceso burocrático infernal, pero su enfoque, centrado en el estudio de la psicología de un veterano de guerra, y no en el morbo de los crímenes, finalmente le abrió las puertas de Herrera de la Mancha. La sala de visitas era un cubículo aséptico, pintado de un color indefinido entre el gris y el beige. Un cristal de metacrilato los separaba. Galán apareció puntual, escoltado por 2 guardias. Era más bajo y delgado de lo que parecía en las fotos.
El uniforme de la prisión no lograba ocultar una rigidez casi militar en su postura. Su rostro era una máscara de absoluta normalidad, si no fuera por los ojos. Eran unos ojos quietos, desprovistos de luz, que observaban sin juzgar, sin empatizar, sin conectar. Eran los ojos de un cámara de vigilancia. Señorita Salgado, dijo a través del intercomunicador, con una voz monótona. Ha conseguido su trofeo. No busco un trofeo, señor Galán. Busco comprender. Él sonrió. Una mueca diminuta que no llegó a sus ojos. Comprender es una forma de ordenar el caos. La gente necesita que todo tenga un motivo, una causa y un efecto. Les aterra el azar. Les aterra pensar que las cosas, a veces, simplemente, pasan. Durante 2 horas, Elena intentó derribar sus defensas. Le habló de Bosnia, de la lesión moral, del cinismo que había detectado en otros veteranos. Él la escuchaba con una paciencia educada, como un profesor que atiende a una alumna aplicada pero ingenua. Bosnia fue un trabajo, decía. Se hace lo que se tiene que hacer. No hay que darle más vueltas. Cuando ella le presionaba sobre el horror, sobre los civiles, él respondía con generalidades. La guerra es la guerra. No es bonita, pero tiene sus reglas. Frustrada, Elena cambió de táctica. Le habló de las víctimas. Le leyó fragmentos de su entrevista con Javier Martín, descripciones de la vida de su padre. Por primera vez, vio una reacción en Galán, un leve fruncimiento del ceño, no de remordimiento, sino de fastidio. Son detalles irrelevantes, interrumpió él. Usted se pierde en lo sentimental. El portero, el chico del autobús, eran piezas, fichas. Usted se pregunta por la vida de un peón cuando lo sacrifica en una partida de ajedrez. No, es un movimiento necesario para un objetivo mayor. ¿Y cuál era el objetivo?, preguntó Elena, conteniendo la respiración. Galán se reclinó en su silla. Sus ojos quietos se fijaron en los de ella a través del cristal. Demostrar, probar una hipótesis. ¿Qué hipótesis? Que todo es mucho más frágil de lo que la gente cree. La sociedad, el orden, la seguridad son un decorado, una fina capa de barniz. Solo hace falta un poco de presión en el lugar adecuado para que todo se resquebraje. Un hombre con un arma y un poco de voluntad puede poner de rodillas a una ciudad entera. Puede cambiar las leyes, puede modernizar a la policía, puede crear leyendas. ¿No es eso poder? Un poder real, mucho más real que el de los políticos o los generales. Yo no destruí nada. Solo revelé la verdad que ya estaba ahí, la verdad de la fragilidad. Elena sintió un escalofrío. El porqué no era la locura, ni la maldad en un sentido clásico. Era una vanidad nihilista, un experimento sociológico atroz llevado a cabo por un hombre que, sintiéndose invisible, decidió convertirse en la fuerza que movía los hilos, aunque fuera a través de la destrucción. No había abismo en su interior, solo un eco, un vacío que había querido llenar con el miedo de los demás. Pero falló, dijo Elena, su voz firme. Le atraparon. Está aquí encerrado. La sociedad se recompuso. La gente siguió con sus vidas. El barniz se secó de nuevo. La sonrisa de Galán regresó, esta vez un poco más amplia. ¿Está segura? Usted está aquí, décadas después, escribiendo mi historia. Hay gente que pronuncia mi nombre más que el del presidente del gobierno. Mis crímenes han enseñado a la policía a ser mejor. Soy una nota a pie de página en la historia de este país. El peón se comió al rey, señorita Salgado. La partida, a mi manera, la gané. La entrevista terminó poco después. Elena salió de la prisión sintiéndose sucia, como si el vacío de Galán se le hubiera contagiado. Comprendió la verdad definitiva. Buscar una razón compleja en él era concederle una victoria. Su verdadero castigo no era la cárcel, sino su propia insignificancia.
la mediocridad que intentó ocultar con una baraja de cartas y una pistola. Su poder no era suyo, era el que la sociedad, con su fascinación, le otorga. El documental de Elena, El eco y el silencio fue un éxito rotundo, pero de una manera extraña. No satisfizo a los adictos al morbo. Era un relato árido, melancólico, que dedicaba más tiempo a las vidas de las víctimas que a los crímenes. La entrevista con Galán fue utilizada en fragmentos cortos, mostrando su patética grandilocuencia y su desapego glacial. El efecto fue el que Elena y Javier buscaban: desmitificador. Desnudó al monstruo, revelando al hombrecillo que había debajo. El episodio final cerraba con un montaje de imágenes de archivo de las víctimas en sus vidas cotidianas, riendo, trabajando, abrazando a sus seres queridos. Sobre las imágenes, no había música, solo una voz en off, la de Javier Martín, leyendo lentamente cada uno de los nombres: Juan Carlos Martín, Juan Francisco Ledesma, Miquel Jiménez, Juana Dolores Uclés, Anahid Castillo, Georgina y Dorel Marcú, Eduardo Salas. Después del último nombre, la pantalla se iba a negro, y durante 30 segundos solo hubo silencio. Un silencio denso, pesado, que era a la vez un homenaje y una acusación. Un silencio que finalmente ahogaba el sonido de la... El inspector Méndez vio el documental en su casa, con una manta sobre las rodillas. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla negra, en silencio. La joven periodista no había respondido al porqué, no del todo, pero había hecho algo más importante. Había cambiado la pregunta. Ya no era ¿por qué lo hizo él?, sino ¿cómo vivimos nosotros con el hecho de que lo hiciera? Había devuelto el foco a la vida, no a la muerte. Y en esa pequeña traslación, Méndez encontró, si no la paz, sí una forma de tregua. El expediente seguiría archivado, la historia seguiría contándose, pero ahora quizás se contaría un poco mejor. La sombra de la baraja seguía ahí, pero la luz que proyectaban las vidas que cegó, gracias al esfuerzo de unos pocos por recordarlas, era ahora un poco más intensa, un poco más tenaz, negándose, como la propia historia, a desaparecer por completo. A los pocos meses, la vida parecía haberle dado la razón a Galán, y a la vez habérsela quitado de la forma más cruel. El documental se había convertido en un fenómeno cultural. No era solo un producto de true crime, era un ensayo sobre la memoria, el dolor y la responsabilidad de la narrativa. Elena Salgado dejó de ser una periodista prometedora para convertirse en una voz de referencia. La invitaron a coloquios, universidades y festivales de cine. Recibió premios que nunca había soñado, pero cada aplauso, cada elogio, se sentía como el chasquido de una cerradura que la atrapaba aún más en aquella historia. Javier Martín, por su parte, encontró un propósito que trascendía su propia pérdida. Creó una fundación con el dinero que generó el documental, una organización dedicada a dar apoyo legal y psicológico a las víctimas de crímenes violentos que habían quedado olvidadas por los grandes titulares. Le puso de nombre El Silencio Roto, un claro homenaje a su lucha. Viajaba por el país, dando charlas, poniendo rostro y voz a estadísticas frías. Había transformado su dolor en un motor de cambio, y en ese proceso parecía haber encontrado una serenidad que Elena envidiaba profundamente. Él había logrado salir de la sombra del asesino de su padre. Ella, en cambio, sentía que cada día se adentraba más en ella. El inspector Méndez se jubiló definitivamente un par de meses después del estreno. Su despedida fue discreta. Como él, unos canapés y un vino peleón en la comisaría. Le regalaron una placa y un reloj que guardó en el mismo cajón donde dormía su vieja pistola reglamentaria.
Se compró una casita en un pueblo de la sierra, con un pequeño huerto. Intentaba llenar sus días con el ritmo lento de la tierra, regar los tomates, quitar las malas hierbas, escuchar el viento entre los pinos. A veces, por la noche, se sentaba en el porche con una copa de vino y miraba las estrellas. Había noches en las que casi lo conseguía, en las que el silencio era solo eso, silencio. Pero en otras, el silencio se poblaba de ecos, y el rostro inexpresivo de Galán se superponía a la luna. ¿Había cambiado la pregunta? Sí, pero la respuesta seguía siendo igual de esquiva. La tregua era frágil, como el barniz del que hablaba el asesino, y entonces el barniz se resquebrajó. Ocurrió una mañana de octubre, casi 2 años después del estreno del documental. El cuerpo de una joven fue encontrado en un banco del Parque del Oeste, el mismo parque donde Galán había matado a su primera víctima, el portero Juan Carlos Martín. La escena era un calco macabro, un único disparo en la nuca, preciso, ejecutado con una frialdad que helaba la sangre. La chica era una estudiante de bellas artes, sin enemigos conocidos, sin conexiones con el mundo del crimen, un objetivo al azar. Pero no fue eso lo que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de la ciudad entera. Fue el detalle que el primer agente en llegar encontró en el bolsillo de la chaqueta de la víctima: un naipe, el as de pica. La noticia explotó en los medios como una bomba de racimo. Vuelve el asesino de la baraja. El pánico, que había sido un recuerdo histórico, una anécdota oscura para una nueva generación, se convirtió en una realidad tangible y presente. La policía, en un intento por controlar la histeria, se apresuró a desmentirlo. Galán seguía en Herrera de la Mancha, en régimen de aislamiento. Era imposible. Tenía que ser un imitador, un copycat. Pero la palabra imitador no tranquilizó a nadie. Al contrario, sugería algo quizás más terrorífico: la idea de que la maldad de Galán no había sido contenida entre los muros de una prisión, sino que se había filtrado como un virus, contagiando a otros. Su eco se había hecho carne. Elena se enteró de la noticia en la redacción, mientras preparaba un reportaje sobre la gentrificación en los barrios del centro. Vio el titular en un teletipo y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El café que sostenía se le cayó de las manos, manchando el suelo con un charco oscuro que le pareció una premonición. Su jefe, consciente de la conexión, se acercó con una delicadeza inusual en él. Le dijo que se tomara el día libre, que no tenía por qué cubrir pero ambos sabían que era imposible. Ella no era una espectadora más. De alguna manera que no se atrevía a formular, se sintió responsable. Su documental, su intento de desmitificar al monstruo, ¿había creado uno nuevo? Al desnudar a Galán, había dejado su ideología al aire libre para que cualquiera pudiera vestírsela. El teléfono sonó en su apartamento esa noche. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Señorita Salgado». La voz era grave, cansada, inconfundible. «Inspector, quiero decir, Méndez, ¿cómo está?» «Vivo, que no es poco», respondió él, sin rastro de ironía. «Supongo que lo ha visto». «Sí, todo el día. No puedo dejar de...». «No lo haga», la interrumpió él. «No se culpe. Un loco es un loco. No necesita un manual de instrucciones, solo una excusa». Hubo un silencio. Elena podía oír el crepitar de una chimenea al otro lado de la línea. «Me ha llamado el comisario», continuó Méndez. «Quieren que les eche una mano, como asesor. Un perro viejo para olfatear un rastro viejo. Me he negado, por supuesto. Estoy jubilado. Mis tomates me necesitan más que la Policía Nacional». Elena no dijo nada. Esperó. «Pero hay algo que no me cuadra, Elena. El modus operandi es idéntico, demasiado idéntico. El calibre del arma según las primeras filtraciones es el mismo. Una Tokarev TT-30 y 3.
No es un arma fácil de encontrar. Y el detalle del naipe en el bolsillo, Galán nunca lo contó en el juicio. Lo sabíamos la policía, los jueces y, minto sí, y la gente que vio mi documental, terminó Elena, con la voz rota. Exacto, dijo Méndez. El crepitar de la leña pareció intensificarse. Solo quería decirle que tenga cuidado. Quien quiera que sea, no está imitando a Galán. Está dialogando con su obra. Y usted, Elena, es parte de esa obra. Quizá la parte más importante. La llamada terminó, pero sus palabras quedaron flotando en el aire viciado de su apartamento. Está dialogando con su obra. De repente, comprendió que el nuevo asesino no la veía como la cronista de la historia. La veía como la antagonista. 2 semanas después, apareció la segunda víctima. Un repartidor de comida, de origen pakistaní, asesinado en el portal de un edificio en el barrio de Tetuán. Mismo método, un disparo limpio. Y en su mochila térmica, junto a un pedido a medio entregar, el 2 de picas. El terror se instaló definitivamente en la ciudad. La gente volvía a mirar por encima del hombro, a desconfiar de las sombras. Las rutinas se alteraron. La policía estableció un dispositivo sin precedentes, pero el asesino era un fantasma. No dejaba huellas, ni fibras, ni testigos. Solo un cadáver y un naipe. Fue entonces cuando Elena recibió el primer correo electrónico. Venía de una cuenta encriptada, sin remitente rastreable. El asunto era una sola palabra: corrección. El cuerpo del mensaje era breve y escalofriante. Señorita Salgado, he visto su documental. Una obra maestra de la demagogia sentimental. Usted lo llamó un hombrecillo, un vacío, un eco. Convirtió su experimento en una patología para que la gente buena pudiera dormir tranquila. Pero la hipótesis no ha sido refutada. Solo necesita una demostración más rigurosa. Usted habló del silencio de las víctimas. Yo le devolveré la voz al mensaje. Él reveló la fragilidad. Yo demostraré la inevitabilidad. Considere esto no como una imitación, sino como una segunda edición, revisada y ampliada. Atentamente, al lector, Elena sintió que el aire se convertía en hielo en sus pulmones. No lo imprimió. No se lo enseñó a nadie. Abrió un archivo encriptado en su ordenador y lo guardó. Sabía que debía ir a la policía, a Méndez, pero una parte de ella, una parte oscura y profesional, sintió una atracción terrible. Esto no era solo un asesino, era una fuente que le hablaba directamente a ella. Y la pregunta que la carcomía era: ¿por qué? Porque ella. La respuesta era tan obvia como aterradora. Porque ella había construido el pedestal que ahora este nuevo asesino quería ocupar. Javier la llamó esa misma tarde. Su voz, normalmente calmada y firme, temblaba de rabia. ¿Lo has visto, Elena? Es una puta pesadilla. Las familias de la fundación están aterradas. Es como si estuviera pasando otra vez. Es como si todo lo que hicimos no hubiera servido para nada. Sirvió, Javi. Sirvió para honrarlos. Eso nadie nos lo puede quitar. ¿Y de qué sirve honrarlos si el monstruo sigue ahí fuera, con otra cara pero con la misma baraja en la mano? Hemos alimentado a la bestia, Elena. Le dimos un altavoz, una leyenda, y ahora alguien la está cantando de nuevo. Sus palabras eran un espejo de los propios miedos de Elena. La culpa la devoraba. Colgó el teléfono y por primera vez en mucho tiempo se sirvió un whisky doble. Miró el correo del lector en la pantalla. Una segunda edición, revisada y ampliada. Se dio cuenta de que estaba atrapada. Si hablaba, la policía la usaría como cebo. Si callaba, sería cómplice. Méndez apareció en su puerta al día siguiente, sin avisar. No parecía un jubilado que cuidaba tomates. Llevaba su vieja gabardina, aunque no llovía, y en sus ojos había una dureza que Elena no le había visto desde los tiempos de la investigación original. «No me has llamado», dijo.
a modo de saludo. No sabía qué decir. Empieza por enseñarme el correo electrónico que te ha enviado, soltó él. Elena se quedó helada. ¿Cómo? Porque es lo que yo haría si fuera él, la cortó Méndez. Galán era un solipsista. Actuaba para sí mismo. Su público era el espejo. Este es diferente. Es un predicador. Necesita una feligresía. Y tú eres su primer converso a la fuerza. No busca el miedo. Busca la validación. Quiere que tú, la que desmontó al maestro, reconozcas la grandeza del discípulo. Enséñamelo. Elena le enseñó el correo. Méndez lo leyó varias veces, despacio, casi memorizando cada palabra. Demostrar la inevitabilidad. Musitó. Este no es un nihilista, es un determinista. Cree que esto tiene que pasar. Y cree que tiene un papel que jugar. Un papel que Galán, según él, no supo rematar. ¿Qué hacemos?, preguntó Elena, sintiéndose de nuevo una novata asustada. Tú, nada, absolutamente nada. No le respondas, no escribas sobre ello, no hables con nadie. Vas a ser la pared contra la que lanza sus mensajes. Yo se lo llevaré al comisario. Esto cambia las reglas. Ya no es un imitador, es un interlocutor. Pero el asesino no estaba dispuesto a esperar. Una semana más tarde, apareció la tercera víctima. Un agente de seguros de mediana edad, cosido a balazos dentro de su coche en un aparcamiento subterráneo. Junto a él, el 3 de picas. Pero esta vez, había algo más. Sobre el salpicadero del coche, colocado con una pulcritud enfermiza, había un recorte de periódico. Era una entrevista que le habían hecho a Elena un año atrás, tras ganar un premio por el documento. El asesino había rodeado con un rotulador rojo un párrafo concreto, una cita de Elena. Lo más terrible de Galán no era su maldad, sino su mediocridad. Era un hombre gris que quiso pintar el mundo de rojo para que alguien se fijara en él. El mensaje era inequívoco. Era un ataque directo, una burla y una amenaza. La policía puso a Elena bajo protección. 2 agentes discretos la seguían a todas partes. Su apartamento se convirtió en una jaula de oro. Se sentía observada, analizada, no solo por la policía y el asesino, sino por el país entero. Algunos medios empezaron a insinuar que ella era la clave, que el asesino estaba obsesionado con ella. De narradora, pasó a ser protagonista a su pesar. El segundo correo llegó 2 días después del tercer asesinato. Asunto: sobre la mediocridad. Gris, mediocre. Usted confunde la discreción con la falta de color. La invisibilidad es el camuflaje perfecto para el cazador. ¿Acaso el león anuncia su presencia en la sabana con colores brillantes? No. Se funde con el entorno. Espera. Y solo en el momento del ataque revela su verdadera naturaleza. Galán no era mediocre. Era paciente. Su error fue dejarse atrapar. Su error fue hablar con usted, permitirle tejer su relato de insignificancia. Un relato que consuela, pero que es falso. Le ofrezco una nueva cita para su próximo artículo. El poder real no necesita ser visto, solo necesita ser sentido. Pronto sentirá el siguiente. Fíjese en los detalles. El arte está en la composición, no solo en el acto. El lector. Méndez releyó el correo en el portátil de Elena, con los 2 policías de custodia observando desde el otro lado del salón. Fíjese en los detalles. La composición, repitió el exinspector. Está jugando, pero no es ajedrez como Galán. Esto es otra cosa. Es un crítico de arte, un crítico de asesinatos. Está presumiendo de su técnica. Méndez se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle anónima de abajo. Las víctimas, dijo de repente. ¿Qué tienen en común? Una estudiante, un repartidor, un agente de seguros. Nada. O eso parece. Son aleatorias. Como las de Galán, dijo Elena. No. Galán era aleatorio.
porque su objetivo era el sistema. Atacaba nodos al azar para probar la fragilidad de la red. Este dice que hay una composición. No es azar. Es un patrón que no estamos viendo. Pasaron días revisando hasta el último detalle de las vidas de las víctimas. Sus horarios, sus gustos, sus redes sociales. No había nada. Ningún vínculo. Méndez estaba frustrado. Sentía que la respuesta estaba delante de sus narices, pero que sus viejos ojos ya no sabían leer. Mientras tanto, Elena decidió hacer lo único que sabía hacer: investigar. Encerrada en su apartamento, empezó a trabajar en la única pista que tenía, la Tokarev. Con la ayuda de un contacto, un viejo periodista de sucesos, se sumergió en los bajos fondos del tráfico de armas en Europa. Descubrió que un lote de viejas Tokarevs del ejército yugoslavo había desaparecido de un arsenal en los Balcanes hacía unos 5 años. La mayoría acabaron en manos de mafias, pero algunas se vendieron en el mercado negro a coleccionistas y particulares. Era un callejón sin salida, pero le daba algo que hacer, algo que no fuera esperar a la siguiente víctima, al siguiente correo. Fue durante esa investigación cuando encontró un nombre en un foro de armas antiguas, un usuario bajo el seudónimo Maestro E.G., que hablaba con una fascinación casi religiosa de la Tokarev TT-30 y 3, no por su potencia o su historia, sino por su honestidad balística y su simbolismo como herramienta de cambio de paradigma. El lenguaje era extrañamente similar al de los correos del lector. Pomposo, pseudointelectual. Elena le pasó el dato a Méndez, quien, a través de sus viejos contactos, consiguió que la unidad de delitos informáticos tirara del. Tardaron casi una semana. El rastro los llevó a un hombre llamado Simón Valdés, un informático de 42 años. Soltero, sin antecedentes, vivía en un pequeño apartamento en Alcorcón. Un hombre gris, invisible. Su ficha no decía nada. Pero cuando investigaron su historial de Internet, las alarmas saltaron. Consumidor compulsivo de documentales de crímenes, participante activo en foros sobre asesinos en serie y, sobre todo, administrador de un blog dedicado a la filosofía del acto criminal, donde analizaba los crímenes de Galán no como asesinatos, sino como intervenciones sociopolíticas. Había escrito docenas de artículos defendiendo la tesis original de Galán, y en el último, publicado un día antes del primer asesinato, había criticado duramente el documental de Elena, llamándola la gran falsificadora. Tenían a su hombre, pero antes de que pudieran montar un operativo para detenerlo, llegó el 4 de picas, y esta vez fue personal. La víctima fue un joven cámara de la cadena de televisión donde trabajaba Elena. Lo encontraron en su furgoneta, en el aparcamiento de los estudios. El mensaje ya no era una cita rodeada en un periódico. Era una foto de Javier Martín saliendo del edificio de su fundación, tomada desde lejos, con un teleobjetivo. Elena vio la foto en la tablet que le mostró un inspector, y el terror dio paso a una furia fría. El asesino había cruzado una línea. Ya no era un diálogo perverso con ella. Era una amenaza directa a la gente que le importaba. Cogió su teléfono y llamó a Javier. Javi, soy yo. Escúchame. No salgas de casa. No hables con nadie. Voy para allá. ¿Qué pasa, Elena? He visto las noticias. Es por nosotros, Javi. Ahora va por nosotros. Méndez la interceptó antes de que pudiera salir de casa. ¿A dónde te crees que vas?, le espetó, bloqueando la puerta. A ver a Javier. Está en peligro. Ya hay un coche patrulla en su puerta. Estará más seguro que el Papa. Tú te quedas aquí. Eres el centro de su tablero, Elena. Si te mueves, él gana. No puedo quedarme aquí sentada mientras él amenaza a mis amigos, gritó ella, la compostura rota por primera vez. Esto es por mi culpa. Mi documental, mis palabras. Basta. La voz de Méndez resonó en el apartamento, dura como el acero. La culpa es del que aprieta el gatillo. Punto.
¿Quieres ayudar? Ayuda de verdad. Piensa. Olvídate de la culpa y piensa. La composición. ¿Qué coño de composición es esta? ¿Una estudiante? ¿Un repartidor? ¿Un agente de seguros? ¿Un cámara de televisión? ¿Qué los une? Se sentaron a la mesa, rodeados de papeles, fotos de las víctimas, mapas de la ciudad. El silencio era denso, roto solo por la respiración agitada de Elena y el murmullo de Méndez, que leía los nombres en voz alta una y otra vez. Ana Fuentes, estudiante, Parque del Oeste. Rashid Khan, repartidor, Tetuán. Carlos Benítez, agente de seguros, Chamartín. David Ray, cámara, Fuencarral. Parque, portal, garaje, furgoneta, enumeró Méndez. Lugares. ¿Hay algo en los lugares? Elena miró el mapa. Los puntos de los asesinatos formaban un arco irregular sobre el norte de la ciudad. No parecía haber un patrón geográfico. No, no es el lugar. Es la víctima, dijo Elena, una idea terrible, empezando a formarse en su mente. Méndez, ponga el documental. Mi documental. Méndez la miró, sin comprender, pero sacó su tablet y buscó el programa en la plataforma de la cadena. Lo pusieron desde el principio. Elena lo miraba con una intensidad febril, los ojos saltando de la pantalla a los papeles sobre la mesa. Vieron las entrevistas, las reconstrucciones, las imágenes de archivo, y entonces llegaron a la parte final. El montaje que ella y Javier habían creado con tanto cuidado. Las imágenes de las víctimas de Galán en sus vidas cotidianas. Ahí estaba Juan Carlos Martín, el portero, barriendo la acera frente a su edificio. Ahí estaba Juan Francisco Ledesma, el conductor del autobús, sonriendo al volante. Y ahí, en un breve clip de video casero, aparecía Anahid Castillo, la estudiante de Erasmus, sentada en un banco del Parque del Oeste, riendo con una amiga. Para, dijo Elena la voz apenas un susurro. Méndez detuvo la imagen. La víctima del imitador, Ana Fuentes, había sido encontrada exactamente en esa zona del parque. Sigue, ordenó Elena. El documental continuó. Una foto de Miquel Jiménez, el repartidor de butano, en el portal de un edificio. Igual que Rashid Khan. Una imagen de Eduardo Salas, el comercial, dentro de su coche en un aparcamiento. Igual que Carlos Benítez. La verdad cayó sobre ellos con el peso de una losa. No está imitando los crímenes de Galán, dijo Méndez, con una mezcla de horror y asombro. Está recreando las imágenes de tu documental, las imágenes con las que homenajeaste a las víctimas. Es su composición, concluyó Elena sintiendo náuseas. Está profanando su memoria. Está convirtiendo mi homenaje en su guión. No elige víctimas al azar, elige extras para su película. El cámara de televisión, David Ray, no encajaba en ese patrón. ¿Y el cámara?, preguntó Méndez, como si le leyera el pensamiento. Elena avanzó rápidamente el documental hasta los créditos finales, y allí estaba, en la lista del equipo operador de cámara, David Ray. «Dios mío», exclamó Méndez. «No solo recrea las escenas, está eliminando al equipo que las creó. Primero, el cámara». Ambos se miraron, la misma idea en sus ojos. «Javier», dijo Elena, «el montaje final fue idea suya y mía. Es el productor ejecutivo, el guionista, y la voz en off», añadió Méndez, cogiendo su teléfono y marcando a toda prisa. «El asesino no va a por Javier para amenazarte a ti. Javier es la siguiente. Es el 5 de... Mientras Méndez ladraba órdenes por teléfono, Elena se dio cuenta de algo más. Una última pieza del puzzle, la más aterradora. «Méndez», le interrumpió. «¿Dónde vive Simón Valdés? ¿En Alcorcón? ¿Por qué? ¿Dónde mató Galán a su última víctima doble?
a los conserjes rumanos, Georgina y Dorel Marcu. Méndez abrió los ojos de par en par. La respuesta era obvia. Galán los había matado en el chalet que cuidaban, en Alcorcón. No va a ir a por Javier a su casa, dijo Elena levantándose. Lo va a llevar allí, al escenario final, al escenario que no pudimos mostrar en el documental porque no había imágenes. Lo va a completar. Va a filmar el final perfecto para su segunda edición. El chalet de Alcorcón llevaba años abandonado. Era un esqueleto de ladrillo y maleza, un monumento al horror. Cuando los gueos reventaron la puerta, lo encontraron todo preparado. Había focos de obra conectados a un generador, una cámara de vídeo sobre un trípode y una silla en el centro del salón vacío. En la silla, atado y amordazado, estaba Javier Martín, con los ojos llenos de terror. Frente a él, Simón Valdés sostenía una Tokarev. No pareció sorprendido al ver a la policía. Pareció decepcionado. Han interrumpido la escena final, dijo con una voz tranquila, casi académica. La señorita Salgado no ha sabido apreciar el arte. ¡Qué lástima! No opuso resistencia. Dejó el arma en el suelo y levantó las manos. Su rostro no mostraba ni ira ni miedo, solo el vacío petulante de quien cree que su obra ha sido incomprendida. En la sala de interrogatorios, Simón Valdés no habló con la policía. Exigió hablar con Elena. Méndez se opuso rotundamente, pero Elena insistió. Se lo debía a Javier. Se lo debía a sí misma. Entró en la sala, esta vez sin un cristal de por medio. Se sentó frente a aquel hombre gris, de mirada febril y sonrisa condescendiente. ¿Por qué?, preguntó ella. La misma pregunta que le había hecho a Galán. Porque usted mintió, respondió Simón. Usted y todos los demás convirtieron un manifiesto en un síntoma. Redujeron a un visionario a un caso psiquiátrico. Yo solo quería restaurar la verdad del texto original, probar que la hipótesis era correcta y que cualquiera, con la voluntad necesaria, puede ser la presión que resquebraja el barniz. Incluso un hombrecillo mediocre como yo. Usted no ha demostrado nada, replicó Elena, su voz firme. Solo ha demostrado su propia crueldad. Ha aterrorizado a una ciudad y ha profanado la memoria de gente inocente para satisfacer su ego. Simón sonrió. Pero ahí se equivoca. Yo no tengo ego. Yo solo soy un medium, un instrumento. La obra es de él. Yo solo he sido el intérprete fiel. Y ahora, gracias a mí, la obra está completa. Gracias a mí, nadie volverá a decir que Alfredo Galán era un mediocre. Y usted será recordada como la mujer que no entendió nada, la que provocó la secuela. Mi nombre se olvidará, pero mi corrección a su trabajo será eterna. Esa es mi vida. Elena salió de la comisaría cuando el sol empezaba a despuntar. Méndez la esperaba fuera, con 2 cafés de máquina. Se acabó, dijo él, pasándole un vaso de plástico. No, respondió ella, mirando el cielo teñirse de un color anaranjado y sucio. No se ha acabado. Él tiene razón en una cosa. Esto no terminará nunca. Comprendió la verdad definitiva, una verdad mucho más desoladora que la que encontró en la prisión de Herrera de la Mancha. El vacío de Galán no solo se contagiaba, mutaba, se adaptaba. Siempre habría alguien sintiéndose invisible, buscando un eco en el que reconocerse, una baraja con la que jugar. Su documental no había cerrado una herida. La había expuesto al aire, y el aire estaba infectado. Meses después, Elena Salgado anunció que dejaba el periodismo de investigación. Aceptó un puesto de profesora en la Facultad de Comunicación. Quería enseñar a las nuevas generaciones a contar historias, pero también a ser conscientes del poder que manejaban, de la responsabilidad de cada palabra, de cada imagen. Javier Martín continuó con su fundación, ahora con más fuerza y rabia que nunca. Su lucha ya no era solo por la memoria,
sino contra el olvido y la mitificación. Méndez volvió a su huerto. Los tomates de ese año, dijo, salieron especialmente amargos. A veces, por la noche, seguía mirando la pantalla negra de su televisor, pero el silencio ya nunca volvió a ser completo. Estaba lleno de voces, de ecos, y de la certeza de que algunas historias no tienen un punto final, solo puntos suspensivos que se alargan en el tiempo, esperando que alguien, en algún lugar, decida continuar la frase. La sombra de la baraja no solo seguía ahí, se había vuelto más larga, proyectada por una luz nueva y terrible, la luz de los focos de una cámara que siempre estaba encendida, esperando a rodar la siguiente escena.